Hay un momento al inicio del otoño en que la luz cambia. No de golpe, sino de a poco. Como si el mundo tomara un respiro y se preparara para algo mayor. El encuentro de hoy está dedicado a Navaratri, una de las celebraciones más antiguas y más vivas del mundo espiritual de la India. 9 noches, 9 formas de lo sagrado femenino. Un viaje que comienza en la tierra y termina en la luz. Nuestra intención es que al final del episodio se lleven una imagen, una pregunta o quizás una inquietud que no tenían al comienzo. En sánscrito, Nava es 9 y Ratri es noche. Las 9 noches. Dicha expresión tiene varias respuestas, porque Navaratri no tiene un solo origen, tiene capas. Los textos más antiguos que sostienen esta celebración son los agamas, repositorios de filosofía, cosmología y práctica espiritual que cobraron forma en la segunda mitad del primer milenio de nuestra era. Dentro de ellos, el Devi Mahatmya, la grandeza de la diosa, es probablemente el texto más influyente. Es un poema épico que narra las batallas y las victorias de Durga, la Gran Madre. Imagina a una diosa surgiendo del fuego colectivo de todos los dioses. Sus brazos son 10. En cada mano, una arma otorgada por una deidad distinta. Su montura, un león. Frente a ella, un demonio con cabeza de búfalo que ha sometido a los cielos. Esta es la historia central de Navaratri para la tradición Shakta. Se celebra previo al comienzo del otoño. Durga combate contra el demonio durante 9 días y en el 10º lo derrota. Ese 10º día se llama la 10ª de la victoria. Pero existe otra historia igualmente bella dentro de la tradición. Se dice que Rama, el 7º avatar de Vishnu, necesitaba derrotar al demonio Ravana, el rey de Lanka que había secuestrado a su esposa Sita, y que para lograrlo, un sabio le aconsejó adorar a la diosa durante 9 días. Rama lo hizo, y al día siguiente a Navaratri venció a Ravana. Ese es el origen mítico de Dasahara, cuando en muchas partes de India se queman las efigies gigantes del demonio. 2 historias diferentes, 2 tradiciones, un mismo ritmo, 9 días de preparación interior y en el 10º, la victoria. No es casual. Para entender Navaratri en profundidad, necesitamos hablar de Shakti. En la filosofía de la India, Shakti no es simplemente el principio femenino. Shakti es la energía que hace posible la existencia. Sin Shakti, Shiva, la conciencia pura, no puede actuar. Es lo que late, lo que fluye, lo que crea, lo que destruye. Es la fuerza detrás de cada forma. Pensemos en el viento. No lo vemos, pero vemos todo lo que el viento mueve. Eso es Shakti. La tradición Shakta, que venera a la diosa como principio supremo, ve en Navaratri una oportunidad para reconectar con esa energía, no como algo externo, sino como algo que habita en cada uno de nosotros. Las 9 formas, un mapa del alma, las 9 noches, están asociadas a 9 formas de la diosa, llamadas la Nava Durga. Cada una es una energía diferente, una faceta distinta de lo sagrado femenino. Y si las vemos con ojos filosóficos, son también 9 aspectos de nuestra propia psique. Shailputri, hija de la montaña, la tierra, el fundamento, nuestra raíz, relacionado a Muladhara, el chakra raíz en la base de la columna. Brahmacharini,
la devota, la disciplina, el camino interior. Chandraghanta, la luna en la frente, el coraje que nace de la gracia. Kushmanda, la creadora cósmica, el origen del universo en su sonrisa. Skandamta, madre del guerrero, la compasión que también protege. Kaitayani, la guerrera, la fuerza activa, la que actúa en el mundo. Kalatri, la noche oscura, aquella que disuelve el miedo. Mahagori, la radiante, la pureza, la paz después de la tormenta. Siddhidatri, otorgadora de poderes, la plenitud, el fruto del camino, relacionado al Sahasrara, el chakra corona sobre la cabeza. Este mapa no es solo simbólico. En la filosofía yógica, cada una de estas diosas corresponde a uno de los centros energéticos del cuerpo, los chakras. Navaratri, entonces, no es solo un festival externo. Es una invitación a hacer un viaje hacia adentro, desde la raíz hasta la corona, desde la materia hasta la conciencia pura. El festival se celebra de noche, no de día. ¿Por qué? Porque en la tradición que sostiene Navaratri, la noche no es el tiempo del peligro, es el tiempo del retorno, el tiempo en que el ruido exterior se silencia y la voz interior puede finalmente ser escuchada. La oscuridad no es ausencia de luz, es el espacio donde la luz se vuelve visible. Ratri, la noche, es también en el Rig Veda una diosa, una que cuida a los seres dormidos, que sostiene el mundo mientras el sol descansa. Navaratri comienza con un ritual llamado Gatastapana, la instalación de la vasija sagrada, una vasija de barro o de cobre llena de agua, coronada con un coco y hojas de mango. Esta es colocada en el altar del hogar. Con ese gesto sencillo se invita a la diosa a residir en la casa durante los 9 días. Es un acto de hospitalidad cósmica, como si abrieras tu puerta y dijeras: aquí hay espacio. El ayuno es central en Navaratri, y no como penitencia, sino como claridad. Al simplificar la alimentación, el cuerpo se vuelve más liviano y la conciencia más despierta. Cada hambre es un recordatorio de que estás en un tiempo sagrado. Durante los 9 días se recitan 700 versos que narran las victorias de la diosa. En muchos hogares se escuchan desde antes del amanecer, mezclándose con el olor del incienso y las flores frescas. Uno de los rituales más hermosos ocurre al 8º o 9º día, el Kanaya Pujen. Niñas pequeñas son invitadas al hogar y adoradas como encarnaciones de las 9 diosas. Se les lavan los pies, se les ofrecen flores, dulces y ropa, en un gesto divino que no es lejano e inaccesible. Simplemente es una niña sentada en tu sala. En Gujarat se practica la danza como oración, y cada vez más en todo el mundo. Navaratri es tiempo de Garba, una danza circular que puede durar horas. Círculos concéntricos de personas moviéndose al ritmo de tambores y canciones devocionales. El círculo no es casual. El círculo no tiene principio ni fin. Es Shakti moviéndose a través de los cuerpos humanos. En el sur de India, especialmente en Tamil Nadu, las familias construyen una escalinata de varios pisos, cubierta de figuras de dioses, animales, personas, mercados, escenas del cosmos. Todo representado en miniatura. Un recordatorio de que lo sagrado habita en todas las formas de la existencia. En el corazón de Navaratri,
hay una pregunta que se repite durante 9 días. ¿Qué hay en vos que todavía no has honrado? La tradición dice que el demonio, que Durga debió vencer, representa el ego que se aferra a sus propias certezas. Un ego que no puede ser derrotado por la fuerza bruta, sino solo por una energía más profunda, la que surge cuando lo femenino en nosotros, tanto en hombres como mujeres, se levanta en su plenitud. No es un festival sobre diosas lejanas, es un festival sobre la energía que te mueve a vos, la que late en tu pecho cuando algo te conmueve, la que te hace crear, la que te hace proteger, la que en tus noches más oscuras todavía está ahí. Navaratri nos dice, hay 9 formas de ser sagrado: estabilidad, disciplina, coraje, creatividad, compasión, acción, transformación, paz y plenitud. No hay que elegir ninguna en particular, todas son nuestras. Si hay algo que Navaratri resuene contigo, aunque no seas de la India, aunque nunca hayas escuchado estas palabras antes, quizás vale la pena que te preguntes, ¿cuál de esas 9 energías necesita más espacio en tu vida ahora mismo? No tenés que encender un altar, no tenés que ayunar, pero quizás esta noche, antes de irte a dormir, puedes simplemente agradecer a la oscuridad por todo lo que guarda. Para la tradición taoísta, el otoño es el anuncio de la llegada de la máxima expresión del yin, el invierno. Es una transición entre el pico máximo de luz y expresión de la realización, la más expansiva de la vida, el verano, hacia el tiempo de reposar, el invierno, para preparar la estrategia que más adelante verá su florecer en la primavera. El otoño invita a despojarse, desapegarse, al igual que el árbol anuncia el declive a través de sus hojas secas, que caen danzando hacia la tierra. Es una instancia de contemplación, de revisar lo transitado, de evaluar y aceptar humildemente el camino recorrido. Los cabellos canos, la piel arrugada, el caminar lento, son testimonio de una historia, de los sentires y los pesares, del caerse y levantarse. No es el fin, es el tiempo de dejar atrás todo lo que nos ata y nos estanca. Es el tiempo de dejar una huella que guíe a los que vienen detrás, a modo de mapa estelar. El ocaso es el momento del día donde, contemplando la aparente caída del sol, la melancolía invade nuestros corazones, nos prepara para el tiempo de soñar y recomponer la fuerza creativa del próximo ciclo. Para la medicina tradicional china, el otoño pertenece al elemento metal. Su correspondencia es con el oeste, el ocaso, los pulmones, el intestino grueso, la melancolía, la nostalgia y el recuerdo. Es quien nos enseña a manejar límites, ya que el límite primordial entre la vida y la muerte está determinado por la respiración. El intestino grueso le devuelve a la tierra lo que la misma nos dio. Es quien practica el desapego. Lo que pasó, pasó, y no debemos vivir mirando atrás algo que no volverá a repetirse. Es tiempo de aceptación y aprendizaje. De los sentidos es el olfato. Todos alguna vez hemos viajado al pasado, repentinamente al percibir el dulce aroma de la madreselva en flor o a través de los vapores exquisitos de la olla de una abuela. ¿No es acaso una experiencia reveladora el simple acto de inspirar? El acto que nos eleva a un momento de inspiración profunda. Los árboles meditan en invierno y gracias a ello florecen en primavera.
dan sombra y frutos en verano y se despojan de lo superfluo en otoño. Para culminar este encuentro del día de hoy, vamos a compartir un texto de Thérèse Bertherat que pertenece a su libro Las estaciones del cuerpo. En otoño, el viento del oeste me hace retroceder hacia el pasado. Intento permanecer con los pies en el presente, pero cuando sopla fuerte, el viento me empuja hacia atrás, de donde vengo. La casa de mi abuela, que estaba al borde del abismo, era la primera antes de llegar a la aldea. En realidad había otra antes, pero apenas podíamos llamarla una casa. Estaba casi enterrada bajo las zarzas, las ortigas, habitada por lagartos y también, aseguraba mi abuela, por fantasmas. Al inspector lo veíamos llegar desde lejos. Subía una vez al año, en otoño. Llegaba hacia el mediodía, con los ojos extraviados, resoplando como una vieja mula. Se secaba el cuello y decía: «Qué rincón perdido, venir a perderse en semejante rincón. Están muy aislados». Él venía por su trabajo, porque estaba obligado. Venía a inspeccionar algo en la aldea, que ya no recuerdo de qué se trataba. Mi abuela no le contestaba. Creo que no sabía qué responderle. Ella no se sentía aislada. «¡Qué silencio!», insistía el inspector. Y ella seguía sin responder. Creo que temía herirlo. ¿Qué clase de oído tenía el inspector? El viento a ráfagas se filtraba entre las rocas. Se oía el mugido de los rebaños del otro lado del valle. Se oía el grito de las aves de rapiña que se acercaban a las gallinas que estaban alrededor de la casa. Y se oían los lamentos de las gallinas que tenían miedo. Se oía el zumbido de las moscas que sentían llegar la nieve. Se oía el paso de las mulas en el camino, el murmullo de las hojas de los álamos. No terminaría de enumerar todo lo que se oía en otoño en esa aldea. Mi abuela daba media vuelta, se oía chirriar la puerta del sótano y volvía con un vaso de vino que ella misma hacía con las uvas de los tiempos variables, un viñedo que tenía más abajo en el valle. Tendía el vaso al inspector, que bebía con lentitud, parpadeando, porque el vino estaba ácido y no era muy bueno. Pasé los primeros años de mi vida en esa aldea, antes de interesarme tanto por los cuerpos de los humanos, aún antes de pensar en hacerme terapeuta. Me gustaba mucho mirar sus casas. En otros tiempos, decía mi abuela, por un sí o por un no, los hombres y las mujeres de este pueblo ponían sobre sus hombros, en un canasto, piedras de los campos, tallaban trozos de pizarra y construían una casa. Esas casas arrancadas a la montaña volvían a ella bastante pronto, a veces en menos de una generación. Se construía una casa como un nómada planta su tienda en la arena. Si era necesario hacer una casa cerca de una cima para el pastor y sus cabras, se hacía. La casa de la aldea era como la de arriba. No estaba hecha para la eternidad. No intentaba desafiar al tiempo o impresionar a los visitantes. Por otra parte, visitantes no había. Aparte del inspector, nadie subía desde el valle. El camino se perdía a la entrada de la aldea. Yo me imaginaba que hacía mucho tiempo la gente del lugar había huido, trepando tan alto como hubiera podido. Quizá fuera cierto. «El diablo ha dejado sus zuecos por aquí», decía riendo mi abuela, y añadía con el índice levantado de repente y muy seria, que siempre habían sido libres
y que solo la tierra podía mandar. La tierra mandaba también que la nieve, el viento y las lluvias no cesaban de erosionar el suelo. Las losas de lava de los techos, las piedras de los muros, se derrumbaban lentamente. Los precipicios abrían sus fauces de color malva para recibirlas. La hierba de los campos estaba sembrada de esas piedras habitadas por las culebras. Las ruinas jamás ofendían la tierra, que las engullía calladamente. Las piedras, las losas y la madera que se pudría volvían a su lugar de origen, la tierra. En primavera, para sorpresa de los extraños, cuando por azar llegaban, se volvía a subir la tierra desmoronada, la de los campos que se podían cultivar. Se la volvía a subir con ternura, en una camilla, como a un herido. A causa de la tierra movediza, la gente siempre estaba muy atenta a los cambios de la luna, del sol, de las estaciones, a las migraciones de los animales. En otros tiempos, ellos también emigraban durante una estación. Ponían sobre sus espaldas, en un saco, hilo y lazos, libros y almanaques. Un amigo me dijo que de ese modo hacían circular los escritos subversivos de la época. Se convertían en divulgadores. Recorrían las ciudades y los valles durante el invierno. Regresaban en primavera, con los ojos y los oídos llenos de las nuevas de abajo. En casa de mi abuela no había muebles. No había nada que no se pudiera llevar con facilidad sobre la espalda. Pero además había libros, guardados en un rincón de una ventana, o bajo una cama, o entre el heno de la granja. Yo los sacaba y los acariciaba y tocaba sus tapas de papel, todas salpicadas de suciedades de moscas y otras tantas motas. Los hilos de sus encuadernaciones les colgaban del lomo. En ciertas páginas se abrían solos. Se escapaba de ellos un olor embriagador. No sé si contenía plegarias, nombres de plantas o escritos subversivos. En esa época yo no sabía leer. Solo sé que olían a tabaco, a aguardiente y a estiércol de mula. Nunca olvidaré su olor. Muchas gracias. Hasta la próxima.